de clasificar desde hace mucho tiempo y hay diversas clasificaciones, ¿no? La primera clasificación de la ILAE fue en 1961, en la cual hacen una clasificación clínica, en la cual se ve crisis parciales y crisis generalizadas. La siguiente es la de Kioto, el 81. Acá es clínico, electroencefalográfico y ya empieza el sustrato anatómico. ¿Por qué convulsiona el niño, no? La otra clasificación es del 89, que es topográfico y etiológico. La otra clasificación es del 2010 de la ILAE y la última es del 2017 de ILAE. Entonces, para entender las crisis, ¿cuáles son? Esta es una de las clasificaciones anteriores, ¿no? Pero hasta ahora sigue las crisis focales, ahora se llaman a las parciales, que anteriormente se decía parciales, ahora son focales, ¿no? Las crisis generalizadas se siguen llamando generalizadas. Las crisis focales pueden ser simples o complejas, o las crisis focales que se generalizan secundariamente. Voy a poner mi marquerolas. Ya. Y las crisis generalizadas que vamos a ver son crisis de ausencia, mioclónicas, clónicas, tónicas, tónico-clónicas y las atónicas, ¿no? Las crisis que no se puede clasificar y el estado de mal convulsivo. Esta es la clasificación del 2010, ¿no? Las crisis paroxísticas epilépticas son crisis generalizadas, crisis focales, e ingresa otro término que se llama espasmos epilépticos. Porque las crisis de los niños con espasmo en flexión, no sabíamos dónde clasificarlo, o generalizado o focal. Entonces, en realidad no se podía poner en ninguna de las dos, y se puso una característica especial para espasmos epilépticos. Según su etiología, ya acá vienen las causas, puede ser de causa genética, puede ser de causa estructural, o de una causa no conocida, ¿no? Entonces, ya ILAE en 2017 define que es una crisis generalizada, ¿no? Se origina en algún punto de la red neuronal y alcanza rápidamente una distribución bilateral. Entonces, de repente empieza en un foco, pero esto alcanza rápidamente los dos hemisferios, ¿no? Esto se llama una crisis generalizada. La crisis focal se origina en una red limitada a un hemisferio, ¿no? Es a este hemisferio. A veces puede pasar al otro, ¿no? Generalizando secundariamente. Pero la crisis focal se queda en un hemisferio localizado y distribuido en todo este hemisferio, ¿no? Ahora, tenemos, este es un esquema en que nos ayuda bastante al manejo y el diagnóstico de una crisis convulsiva, de una epilepsia y un síndrome epiléptico, que les voy a explicar posteriormente. ¿Cuáles son los criterios para caracterizar una epilepsia? Primero hay que ver la edad de inicio, ¿no? No es igual en un neonato, en un lactante, o un preescolar o un escolar. Segundo, trastorno del desarrollo. ¿Hay compromiso del desarrollo? Por eso es tan importante conocer cómo se evalúa el desarrollo, ¿no? Tercero, ¿hay alteración cognitiva? ¿Su capacidad de pensamiento, su capacidad mental es adecuada? Tercero, ¿hay alteración en mi examen neurológico? Mire, después de ver estos 4 ítems que son importantísimos, paso recién al electroencefalograma. ¿Qué características tiene mi electroencefalograma? ¿Qué factores precipitan la crisis? ¿Cuál es la relación de la crisis con el ritmo de vigilia y sueño? ¿Se presenta solo en la vigilia? ¿Solo en el sueño? ¿O cuando el niño está entrando de vigilia al sueño o de sueño a vigilia? Todo esto es muy importante aclarar en nuestra historia clínica, ¿no? En cuanto a la etiología, en realidad tiene múltiples etiologías, ¿no? Y acá vamos a ver las estructurales, ¿no? Como por ejemplo la polimicrogiria,
Miren los girus acá, todos pequeñitos, chiquitos, se llama polimicrogirus. La crisis, la displasia focal cortical, una displasia, ¿no? Los síndromes neurocutáneos, ahí está el Sturge-Weber, la esclerosis tuberosa, ¿no? Las heterotopías, o sea, sustancia gris que debería estar acá, está en la sustancia blanca. Los cavernomas, los hemangiomas cavernosos, la megaencefalia, ¿no? Otros tumores diferentes a los cavernomas, ¿no? De crecimiento lento, el astrocitoma, etc. Y las esclerosis temporales, ¿no? Estos se van a producir especialmente cuando el niño hace convulsión febril y puede hacer una esclerosis mesotemporal. Las causas genéticas, ¿sí? Doctora, sí, disculpe, hay personas que aún no pueden ingresar a la sesión. ¿Por qué será? Creo que debería aceptar, no sé si hay si usted puede aceptarlos. A ver. O Por si no, te favor. pongo a ti. Yo mejor, sí, está bien. A ver, ¿cómo hago esto? A ver, ahí, y le pongo, ya me perdí un poquito. Sí, hay 77 nomás, ¿no? Sí. Ahí acá está. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Aaron Arias. Aarón Arias, acá. Ya, entonces acá vengo a ver. No, no, sale PIN. Se debería poner ahí. No sale. No sé qué he hecho. Doctora, Sí, o si no a mí, Paola Tagua Ramírez. ya. Pero ¿Dónde están donde dice participantes, arriba dice buscar. Ponga la P y le va a salir los nombres. no, sí, y yo te veo acá como Paola. Ujú. Entonces, ¿y a dónde Al costado deben haber 3 puntitos y me Sí, pone co-host. y dice PIN. Es que creo que el que creó la sesión es el doctor Es el Silva, ¿no? doctor Silva. ¿Le podrían llamar al doctor Silva que por favor le ponga otro más de... Sí, porque Ya, yo no lo he creado. ya doctora, ahora le aviso. ¿Ya? Ya, perfecto. Y ahora estoy... A ver, vamos. ¿Ya se arregló o no?
No, doctora, pero siga dictando la teoría, está bien. Sigo dictando. Sí, sí, doctora. Sí, porque va a quedar grabado también. Sí, Claro. A ver, entonces estamos hablando sobre las causas de la epilepsia. Entonces, dependiendo de la etiología, van a haber causas, dependiendo de la edad, va a ser la etiología, ¿no? En los neonatos, la primera causa de crisis epiléptica es la encefalopatía hipóxica isquémica. Después vienen los disturbios, como ustedes han visto ya en crisis neonatal, ¿no es cierto? Los disturbios metabólicos, las infecciones, en prematuros la hemorragia intraventricular o el infarto, las malformaciones congénitas, la deficiencia y dependencia de piridoxina, los errores innatos del metabolismo. En los lactantes va a ser las infecciones, la convulsión febril. En infecciones hablamos de meningoencefalitis, ¿ya? Las convulsiones febriles, los disturbios metabólicos, las malformaciones congénitas. Y acá ya ven ustedes el síndrome de West, ¿no? El síndrome de West que se va a presentar en el lactante, acuérdense. Las intoxicaciones, ¿no? Las postvacunales, ¿no ves que a esa edad se vacuna? Las postvacunales, las infecciones TORCH, los traumatismos, ¿no? Y si seguimos en todas estas edades se puede presentar la causa genética, ¿no? Día a día se va incrementando, ¿sí? ¿Está corriendo las diapositivas? ¿Sí? ¿No corre? No, no corre, doctora. Vuelvo a entrar entonces, creo, doctora, ¿no? sí, sí, está en esa diapositiva. Sí está bien. ¿Y por qué me dicen que no corre? A ver, voy a poner, ¿ah? Acá corre, ¿ya corrió? No, doctora. No, doctora. Sí, a ver. eh, estaba en heterogenicidad genética. ¿Ahí? Doctora, No, doctora. ahora está la diapositiva en encefalopatía hipóxica isquémica. Claro, en neonato. Sí, sí, doctora. En la diapositiva 2 se ha quedado. En esa se ha quedado. Ajá, Y ahí ya no corre. ajá, sí. Ya. Entonces, ¿volveré a entrar o no? ¿Por qué no corre? Sí, sí, doctora, mejor vuelvo a entrar y seguramente ya corre. A ver. Ok. Ay, lo cerré. Ya está corriendo las diapositivas, doctora. Ya. Ok. Entonces, estábamos acá. A ver, esta creo que no les he explicado. Estamos hablando de etiología, ¿no es cierto? Doctora, para que lo ponga completa en la pantalla. Ay, ay, ay. ¿Ahora sí? Sí, doctora. Sí, Sí. Ya, ok. Entonces, estamos hablando de las causas, ¿no? En la etapa neonatal, la causa más frecuente es la encefalopatía hipóxica isquémica.
La otra causa, la vascular, ¿no? Las infecciosas, las genéticas, miren cómo están aumentando. Las malformaciones cerebrales, metabólicas y causas desconocidas. Y hablábamos en los neonatos, la encefalopatía hipóxica era la primera causa, ¿no? En los lactantes, las infecciones, y aparecía ya el síndrome de West, ¿no? Las causas de intoxicaciones, postvacunales, TORS, traumatismos, todo eso también se puede presentar, pero con menor frecuencia. Acá ya es las causas genéticas en todas las edades, ¿ya? Y acá están las facomatosis, ¿no? Etcétera. Las causas estructurales. Las causas estructurales, tenemos las causas de encefalopatía hipoisquémica, que me va a dar una encefalomalacia multiquística. Como ustedes ven acá hay una lesión, ¿no? Difusa del encéfalo, con ventrículos dilatados, con quistes múltiples, eso se llama encefalomalacia multiquística. Las crisis focales, tenemos un foco, ¿no? En la cual la crisis va a ser focal por necrosis focal. La lisencefalia es una anomalía de migración neuronal en la cual la corteza va a estar lisa, ¿no? Eso se llama lisencefalia por una alteración de la migración neuronal. Igualmente la paquiquiria. La paquiquiria son surcos gruesos y anchos. La esquisencefalia es una lesión vascular, miren, que se produce en intraútero y como no está irrigada toda esta zona del cerebro, se va a volver quística, va a desaparecer esa área del cerebro, ¿no? El doble córtex es otra anomalía de migración neuronal en la cual tenemos sustancia gris, bien delgadita, viene la sustancia blanca, después sustancia gris y después sustancia blanca. Las infecciones intrauterinas, que son como el citomegalovirus, ¿no? Que ustedes van a ver estas calcificaciones periventriculares con dilatación ventricular, y la toxoplasmosis, en la cual hay dilatación mayor ventricular y calcificaciones múltiples en todo el encéfalo, ¿no? Esa es la diferencia entre citomegalo y tox. Vamos a seguir con la edad, ¿no? La etiología de acuerdo al grupo etario. En preescolares ya aparece la convulsión febril, las infecciones, ¿no? De meningoencefalitis, etc. Las epilepsias, el síndrome de Lennox-Gastaut, es otra encefalopatía epiléptica que aparece a esa edad. Las ausencias, las infecciones, intoxicaciones, igual que los otros grupos, ¿no? Errores innatos del metabolismo. En los escolares, vamos a ver que van a aparecer las epilepsias focales. Estos son por infecciones del sistema nervioso, pero lesiones localizadas, ¿no? Como la neurocisticercosis o el tuberculoma. Los traumatismos, las intoxicaciones, los tumores cerebrales, etc. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo de una aciduria glutárica en la cual hay una lesión difusa de los núcleos de base, ¿no? Que en la evolución va a haber una atrofia cerebral y esto va a tener como un síndrome cardinal la crisis convulsiva, ¿no? Tenemos las facomatosis, ¿no? Esta es una niñita que viene de provincia con convulsiones y con estas lesiones de piel. ¿Ustedes lo ven, las lesiones de piel? Estas lesiones de piel que parece acné, pero no es acné, ¿no? Se diferencian y que estas lesiones no desaparecen, se quedan ahí permanentes. Entonces, sí le habían tratado como acné juvenil o con varios medicamentos, pero por las crisis fácilmente uno se puede dar cuenta que es una facomatosis, ¿no? Es la esclerosis tuberosa, con lesiones periventriculares múltiples, ¿no? Lesiones en el parénquima cerebral múltiple también, ¿no? Esta es la angiomatosis encefalotrigeminal, en la cual hay una mancha rojo vinosa
en la área donde inerva el trigémino, por eso se llama angiomatosis encéfalo-trigeminal, ¿no? Esta es la niña, igualito con una manchita parecida. Por eso es que yo les pido que cuando hagan un examen de un niño que convulsiona, hay que revisar la piel, ¿no? Preguntar a la mamá si no tiene alguna mancha, ya sea marrón, ya sea blanca, ya sea rojo vinoso. Y eso nos va a llevar rápidamente al diagnóstico, ¿no? Y este niño con esa lesión en la carita, tiene esas lesiones, ¿no? La angiomatosis, lesiones vasculares a nivel de la corteza. Estos niños van a convulsionar sí o sí, ¿no? Incluso cuando nosotros solo convulsionan una vez y veo la imagen, ya, de hecho que le voy a dar su tratamiento, ¿no? No voy a esperar la segunda crisis porque yo sé que va a convulsionar, ¿no? Este es un neurocisticercosis, ¿ya? Es una lesión única y esa lesión única va a producir convulsiones porque justo está en la corteza, ¿no? Y este es una lesión múltiple de quistes de neurocisticercosis, múltiples, que está comprometiendo todo el encéfalo, ya sea sustancia blanca, sustancia gris, cerebelo, todo está comprometido, ¿no? Estos casos son casos, creo que todavía existen en el país, pero son casos muy severos y de muy mal pronóstico. La neurotuberculosis, otra enfermedad que sigue golpeando a nuestro país, ¿no? Y se presenta en niños pequeños, produciendo, miren, una hidrocefalia, lesiones granulomatosas múltiples, vasculitis, y esa vasculitis produce infarto. Entonces, en una tuberculosis vamos a encontrar numerosas lesiones, ¿no? De infarto, de vasculitis, de granuloma, de hidrocefalia, etcétera. A ver, un minutito. ¿Algo? Doctorita, ¿cómo está? Y ahí. Ya, doctorita, termino la clase, justo estoy terminando y le mando. Ya lo tengo listo. Ok, ya, doctorita. Atención, la doctora Locke por las preguntas, ¿ah? Entonces, miren cómo esta patología puede lesionar tanto el encéfalo y va a producir convulsiones, ¿no? Cuando nosotros tenemos lesiones tumorales en la cual no podemos diagnosticar si es granulomatosa, infecciosa o tumoral, le podemos pedir al niño una espectroscopía cerebral y ver el metabolismo del área donde queremos que estudie y vemos el metabolismo. De acuerdo al metabolismo podríamos decir es tuberculosa o es tumoral, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un niño que tiene una crisis epiléptica, que sospechamos que es una crisis epiléptica, hay que estar atentos en el interrogatorio de preguntar si hay pérdida de conciencia o no hay pérdida de conciencia, si hay modificaciones en la mirada, si hay sacudidas musculares, si hay espasmos tónicos, si hay sueño postcrítico, si es de carácter paroxístico, ¿qué quiere decir? Que empieza brusco y termina brusco. Si está asociado a fiebre, eso es importante, ¿no? Si está asociado a fiebre, entonces es una patología infecciosa probablemente. Y va a ser convulsiones, crisis epiléptica por causa infecciosa, ¿no? Y la epilepsia como patología no trae fiebre, ¿no? El niño no convulsiona por fiebre, sino solo convulsiona estando incluso totalmente sano el niño, ¿no? En cuanto a la semiología, es importante distinguir cuál podría ser una crisis epiléptica y cuál no. Esa es la anamnesis. Es muy importante distinguirlo. Vamos a hablar de crisis epiléptica y la crisis no epiléptica lo vamos a comparar con nuestra crisis epiléptica. La crisis epiléptica usualmente es menos de 3 minutos. La no epiléptica es prolongada. La epiléptica puede presentarse en vigilia y en sueño.
La no epiléptica solo en vigilia. La conciencia se altera en la epilepsia. La conciencia está preservada en la no epiléptica. Versión forzada unilateral, o sea, versión forzada de la cabecita, de los ojitos, se presenta en la epilepsia, ¿no? Y así, y no así en la no epiléptica. Movimientos regulares y ritmados. Son movimientos que se presentan en la epilepsia, rítmicos, regulares. En la no epiléptica no es rítmico y es irregular, ¿no? La presencia de cianosis en crisis epiléptica, ¿no? La apertura palpebral. El niño convulsiona y abre los ojos. Y es una crisis epiléptica. En la no epiléptica, cierra los ojos. Vean, con solo preguntar, ¿y cómo estaban los ojos? Se abrieron, doctora. Parecía que tenía terror, parecía que tenía miedo el niño, ¿no? Y se puso moradito, ¿vean? Y perdió la conciencia. Entonces es una crisis epiléptica, ¿no? Cuando vamos a ver movimiento de pelvis, en la epilepsia generalmente no mueven la pelvis. Y en la no epiléptica sí mueven la pelvis. Hay contenido emocional más a la no epiléptica, ¿no? En la epilepsia no, ni siquiera se da cuenta el niño, ¿no? Incontinencia es común en epilepsia, ¿no? Mordedura de lengua. Mordedura de lengua generalmente es lateral en la epilepsia. Y en la no epiléptica, una cosa ligera en la puntita de la lengua, ¿no? Las lesiones consistentes con caídas, la caída brusca, ¿no? El paciente está caminando y se desploma, es una epilepsia, ¿no? Después de la crisis, ¿qué pasa? El niño duerme, por ejemplo, ¿no? El niño descansa, el niño se siente como apaleado, es una epilepsia, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito sobre los episodios paroxísticos no epilépticos. Estos no es epilepsia, ¿no es cierto? Episodios paroxísticos no epilépticos. Ahí estamos hablando sobre las crisis anóxicas, estamos hablando del espasmo del sollozo. ¿Qué es el espasmo del sollozo? El niño preescolar, ¿no? Por ejemplo, se golpea la cabeza, se cae o no le dan algo y le empieza a llorar el niño. Cuando empieza a llorar, hace espasmo de glotis, se pone pálido, oceanático y puede desplomarse. Pero ese es un espasmo del sollozo que no es una epilepsia. El síncope febril, igual, ¿no? Un niño hace mucha fiebre y hace síncope. El síncope vasovagal, también, ¿no? De repente un niño está parado en un desfile y está mucho tiempo parado, hace un síncope vasovagal y el niño les va a decir, miré un poco oscuro, medio frío, etcétera, y ahí fue que me desplomé, ¿no? El síncope cardíaco también, ¿no? Las crisis psíquicas. Esto se presenta más en mujeres, en adolescentes, ¿no? Son crisis de rabieta, de ataques de pánico, crisis de hiperventilación psicógena, pseudocrisis, síndrome de Munchausen por poder. Este es cuando una persona adulta, especialmente los padres, quieren o inconscientemente hacen que sus niños hagan crisis epiléptica, ¿no? Conocí un caso de una enfermera que por causas que yo desconozco, le ponía hipoglicemiantes a su bebé y el bebé hacía convulsiones, ¿no? Eso es un síndrome de Munchausen por poder. Pseudocrisis, por ejemplo, tenía una adolescente, una chiquita, no tan adolescente, de 12 años, que tenía crisis focales, ¿no? Pero cuando quería quedarse en el hospital y no quería salir de alta, inventaba sus crisis, ¿no? Como ya sabía cómo eran, lo repetía, ¿no? Entonces hacía pseudocrisis. Los trastornos motores paroxísticos, los tics, ¿no? Son movimientos involuntarios, ¿no? La mioclonía verina del lactante, el niño está pequeñito,
está lactándole la mamá, está poniéndose a dormir el niño y ahí hace un temblorcito que dura segundos. Es una mioclonía benigna. Las corioatetosis paroxísticas familiares, las discinesias paroxísticas, la hiperplexia, el estremecimiento, la tortícolis, los mioclonos, ¿no? Todo esto son movimientos involuntarios, ¿no? Que nos pueden hacer confundir con un trastorno epiléptico. Trastornos del sueño, los terrores nocturnos. Aquel niño que se acuesta, está durmiendo y brutalmente se despierta y no sabe dónde está y empieza a gritar, a llorar, a pedir auxilio, ¿no? Es un terror nocturno. Al día siguiente le preguntan al niño qué pasó, no se acuerda. Las pesadillas, el sonambulismo, el movimiento anormal. Hay niños que se golpean la cabeza en forma rítmica para dormirse, ¿no? El sobresalto, la narcolepsia, el síndrome de la apnea del sueño y otros, ¿no? Otros como, sí, tengo niños que hacen una masturbación simulando una crisis epiléptica. Migrañas, hemiplegias alternantes, vértigo paroxístico. Todo ello que no es epilepsia, pero simula una epilepsia, ¿no? Entonces, uno que conoce cuáles serían estos episodios, rápidamente separa, ¿no? Este no es epiléptico. Y sí, yo hago un diagnóstico de crisis epiléptica, tengo que hacerme las siguientes preguntas. ¿Esta crisis es focal o es generalizada? ¿No? Como hemos definido, ¿no? Focal inicia en un punto y generalmente se queda en un hemisferio, ¿no? La generalizada empieza en un punto y se generaliza rápidamente y empieza a hacer las crisis en los dos hemisferios, ¿no? O no conozco, no lo he visto o no lo ha visto el padre de familia que haya hecho, cómo haya hecho la crisis, ¿no? Los tipos de epilepsia. ¿Qué tipo de epilepsia es este mi paciente, no? Es una epilepsia focal, de repente, un paciente con crisis focal, una epilepsia focal, ¿no? Con crisis generalizada, una epilepsia generalizada. O combinado, de repente es una generalizada con crisis focales, ¿no? O no lo conozco, ¿no? Seguimos. ¿Qué síndrome epiléptico va a tener este paciente? ¿No? Por ejemplo, digamos el síndrome de West. El síndrome de West tiene crisis focales, tiene crisis generalizadas y tiene espasmo de infección o extensión, ¿no? Entonces, este es un síndrome epiléptico que compromete el desarrollo. ¿De qué etiología es? A ver, ¿será estructural, será genética, será infecciosa, será metabólica, inmune, desconocida, etc.? Los síndromes de West, por ejemplo, pueden ser estructurales, pueden ser de causa genética, pueden ser de causa infecciosa, ¿no? Incluso metabólico, lo que no es inmune no es. Desconocida también puede quedarse sin una causa etiológica, ¿no? ¿Y qué comorbilidad tiene el niño, ¿no? De repente, por ejemplo, tenía un niño con síndrome de Down, que ellos con más frecuencia tienen síndrome de West, tiene un síndrome de West, y su comorbilidad era una bronconeumonía, ¿no? Su comorbilidad es un retardo de desarrollo mayor. Esa sería su comorbilidad. Entonces, así fácilmente, ustedes pueden hacer el diagnóstico de la epilepsia de manera más científica, ¿no? Haciendo el diagnóstico de crisis, diagnóstico de epilepsia, de síndrome epiléptico, de la etiología y de la comorbilidad. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué exámenes vamos a pedir en un niño que yo estoy sospechando que es una epilepsia? Vamos a pedir un examen de hemograma, examen de sangre, de electrolitos, ¿no? Calcio, magnesio, sodio, glucosa. Función lumbar, de acuerdo. Si el niño tiene fiebre, voy a pensar en una meningoencefalitis y le voy a pedir. Función lumbar también en un niño, por ejemplo, si estoy pensando que hay un déficit de glucosa en el cerebro, entonces le hago la función para dosar glucosa en el cerebro, ¿no?
en el líquido cefalorraquídeo. En imágenes, en lactantes, la ecografía cerebral nos va a ayudar un montón, las tomografías, la resonancia magnética, ¿no? Para ver si hay alguna lesión. Para ver la función eléctrica del cerebro, el videoelectroencefalograma o el electroencefalograma solo. Y para ver metabolismo, voy a pedir SPECT cerebral ictal, inter y tal, ¿no? Incluso PET, estamos pidiendo PET para localizar el foco también, ¿no? Entonces acá es para que observen ustedes cómo el niño está hospitalizado, se le pone su casco para hacerle un video electro prolongado, de repente un día, 2 días puede ser, y vamos viendo el electro de acuerdo en el tiempo, y puede hacer una crisis y yo lo voy a observar en el electro, ¿no? Esa es la mejor manera de estudio de un niño, ¿no? Con video electro. Por ejemplo, acá la crisis acabó bruscamente aquí, y yo puedo decir es una crisis generalizada, ¿no? Termina bruscamente. Acá hay una crisis, esta es una crisis mioclónica, ¿ya? Es una crisis mioclónica en una epilepsia mioclónica juvenil. Sí, pero es que uno, ¿sí? A ver, ¿quién? Quiero enseñar la mía que atrapa cosas en el aire. Comida. A ver, ¿quién será? ¿Está haciendo bulla? Y les decía que esto es en las adolescentes, ¿no? En las adolescentes o adolescentes varones que presentan este tipo de crisis mioclónica juvenil. ¿Qué pacientes deben solicitarse estudios genéticos? En todo niño que empieza una epilepsia antes de los 3 meses. En las encefalopatías epilépticas. En las epilepsias mioclónicas progresivas. En las enfermedades neurodegenerativas. En enfermedades que sospecho que sean enfermedades metabólicas. En los que me alteran la capacidad cognitiva, los que se asocian con autismo y dismorfias, etc. ¿Por qué solicitamos exámenes genéticos? ¿Cuál es su utilidad? Primero porque el niño con epilepsia convulsiona y no tiene una causa, la mamá está desesperada, la familia está desesperada, su médico también está buscando cuál sería su etiología, ¿no? Y le pide miles de estudios, ¿no? Un estudio, otro y otro y otro, y no llega a precisar cuál es la causa, ¿no? Mientras que si le pide un estudio genético y la epilepsia es genética, me va a dar un diagnóstico, ¿no? Y un consejo genético para las generaciones siguientes. Los padres están más tranquilos, dicen, bueno, es genético, y ya no están haciendo más exámenes, ¿no? También hay un apoyo a nivel mundial, hay enfermedades genéticas que tienen un apoyo especial, ¿no? También podrían tener ese apoyo. Y también hay epilepsias genéticas que tienen un tratamiento específico. Entonces, les va a ayudar ese tratamiento, sí sé qué tipo de epilepsia tiene, ¿no? Hay niños que solo convulsionan una vez en su vida. Esa es una crisis epiléptica aislada o única, ¿no? Suele ser focal o tónico-clónico, es espontánea, ¿no? Si un niño tiene una crisis y es menor de 2 años, tiene más riesgo de producir otra crisis, ¿no? Si su examen neurológico es anormal, tiene también riesgo. Si ha tenido convulsiones febriles previas, también. Si hay antecedentes familiares de epilepsia, también aumenta el riesgo. Y cuando es otro tipo de crisis, ¿no? Por ejemplo, la ausencia es otro tipo de crisis, ¿no? Las ausencias los niños hacen a cada rato. Son crisis que se repiten, ¿no? Simplemente uno lo observa, lo filma y uno va a encontrar un montón de crisis. Cuando el electro está normal, también, ¿no? Es probable que vuelva a convulsionar. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con espasmo sollozo, con estos episodios paroxísticos no epilépticos, ¿no? Toditos son no epilépticos, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer con la primera crisis? Como el riesgo de recurrencia es del 50%,
no le vamos a dar ningún fármaco y vamos a observarlo hasta que aparezca la segunda crisis. Pero en los niños, por ejemplo, que tienen una lesión estructural, por ejemplo, que tienen tumores, que tienen una lesión de la corteza, que tienen facomatosis, eso ya le empiezo a tratar, ¿no? Porque hay una lesión estructural. La crisis febril. Estas crisis que se asocian a fiebre, sin tener alteración del sistema nervioso central. Un sistema nervioso central indemne, que ocurre en niños entre 3 meses a 5 años, que generalmente se presenta en las primeras 24 horas del proceso febril, que pueden ser tónicas, tónico-clónicas, generalmente de corta duración y rápida recuperación. La causa más común son las infecciones virales del tracto respiratorio. La herencia es autosómica dominante. La prevalencia es entre el 2 y el 5%. La clasificación se clasifican en simples y complejas. Las simples son las que duran menos de 15 minutos. La crisis es generalizada. El examen neurológico es normal. La historia familiar es de convulsión febril y no es de epilepsia, ¿no? Entonces hay que preguntar también, ¿convulsionó alguien en la familia? Sí. ¿Con fiebre? Sí, entonces convulsión febril, ¿no? Y las complejas son felizmente el menor porcentaje. Van a venir con alteraciones del desarrollo, el examen neurológico está normal, la crisis de inicio focal, duran más de 15 minutos, hay historia familiar de epilepsia. Y las recurrentes es la que vienen crisis convulsivas y vienen una y viene otra y viene otra, ¿no? En la que pensamos que sería factible darle un tratamiento, ¿no? El diagnóstico se hace por historia clínica. En los primeros 12 meses, generalmente, si es su primera crisis convulsiva febril, se le hace punción lumbar. El electro casi no nos ayuda mucho. Y su pronóstico a largo plazo es bueno, ¿no? Diagnóstico diferencial con síncopes febriles, con infección del sistema nervioso central, delirio febril, las epilepsias, el debut de las epilepsias, las intoxicaciones. El tratamiento, si no tiene riesgo de recurrencia, no requiere ningún tratamiento para las crisis, solo para la temperatura, ¿no? Hay que enseñarle a la mamá al manejo de la temperatura del niño. Tomarle cuando sospecha, si está resfriadito, tomarle con frecuencia la temperatura y, si es posible, ya darle su Panadol antes de que se eleve la temperatura. El tratamiento puede ser profiláctico, se le podría dar diazepam 0,5 miligramos por vía rectal, cuando hace enfermedad febril, ¿no? Y también se puede hacer profilaxis continua con ácido valproico cuando tiene una alta posibilidad de volver a presentar crisis. El fenobarbital no estamos usando ya para la convulsión febril, lo estamos usando para el estado epiléptico, pero a la convulsión febril ya no lo estamos usando. Acá solo para situarnos en el tiempo, ¿no? Tengo un niño recién nacido, 3 meses, a los 4 años, a los 8 años, ¿no? Entre 3 meses y 4 años, entre lactante y preescolar, tenemos el WES, síndrome WES o espasmo en flexión, el síndrome Lennox, las convulsiones febriles, ¿ya? Entre 4 a 8 años, la ausencia, el lenogastó, la epilepsia temporal, la epilepsia paroxismos rolándicos, etc. Y entre 8 años y mayores de 8 años, la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia temporal, etc. ¿No? Entonces, miren cómo cambia de acuerdo a la edad. Las epilepsias generalizadas idiopáticas en niños va de 23 a 43%. Habitualmente el desarrollo psicomotriz es normal, la evaluación neurológica es normal, el electroencefalograma nos va a dar el diagnóstico, la etiología es genética, la que estamos viendo, y en ellas van a estar las ausencias infantiles o juveniles también, que algunas pueden llegar a ser juveniles, la epilepsia mioclónica juvenil, esta que estábamos hablando en el ejemplo. La epilepsia con ausencias se caracteriza por crisis diaria, con breve alteración de la conciencia de inicio a fin. El electroencefalograma hay descargas punta onda generalizadas rápidas.
Se presentan entre los 3 años y la pubertad. Las ausencias tienden a desaparecer espontáneamente y en el 80% de los casos responden a un antiepiléptico. Es de fácil diagnóstico, tiene buena respuesta terapéutica y como monoterapia seria, ¿no? Este es un ejemplo de ausencia en un niño, ¿no? El niño está jugando, le da la ausencia, miren cómo es generalizada, empieza y termina generalizada. Y el niño se le cae la pelotita, ya terminó la crisis, lo recoge y sigue jugando, ¿no? Igualito, está copiando su cuaderno, le da la ausencia, deja un espacio y sigue copiando. Es una ausencia, ¿no? Con buena evolución en realidad. La epilepsia mioclónica juvenil, miren, empieza a los 10 años hasta los 24. Las crisis son generalmente al despertar, ¿ya? Y está facilitado por deprivación del sueño. Son crisis mioclónicas. Es un niñito que quiere tomar su desayuno, hay un temblor y se cae el vaso, ¿no? Las crisis mioclónicas se pueden acompañar con tónico-clónicas, se pueden acompañar con tónico-clónicas y con ausencia. El tratamiento, la probabilidad del control es buena. Se le puede dar la motrigina, levetiracetam o valproatezol. Y esta es una crisis, ¿no? Es una crisis exacta, ¿no? Aquí está bonito el electro por acá y acá hace una crisis mioclónica, generalizada, ¿no? Todo está generalizado. Es una encefalopatía epiléptica, es la detención o regresión cognitiva y conductual en relación a la actividad epiléptica interictal e ictal. La encefalopatía del desarrollo es el retraso o regresión del desarrollo secundario a una mutación genética. Y hay una encefalopatía epiléptica del desarrollo cuando ambos mecanismos juegan un rol. El paciente presenta encefalopatía del desarrollo, un retardo del desarrollo que cursa con una encefalopatía epiléptica, ¿no? Entonces, acá están las encefalopatías del desarrollo y epilépticas de la infancia. Estamos viendo acá a los 3 meses, a los 2 años, el síndrome de West, el síndrome de Dus, ¿no? El síndrome de Dravet, la esclerosis tuberosa, las encefalopatías no especificadas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del síndrome de West, o ipsarritmia, o espasmo infantil. Esto viene desde los 3 meses, con más frecuencia, de 3 meses a 9 meses. Acuérdense, primer año, ¿ya? Viene con una tríada. El espasmo, puede ser inflexión o extensión, se estopea, se detiene el desarrollo psicomotor y regresiona, y el electro es una ipsarritmia. O sea, yo tengo esta tríada en un niño, tengo que buscar la causa. 2/3 de estos niños van a tener una causa. Entonces hay que descartar los síndromes neurocutáneos, las malformaciones cerebrales, las anomalías cromosómicas, las encefalopatías prenatales, las encefalopatías anóxicas isquémicas, traumatismos, tumores, etc., ¿no? Hay que buscar una etiología. Y aquí está un ejemplo de cómo es el espasmo de inflexión. El niñito está durmiendo, se hace como un nudito y después se desenreda, ¿no? El niño lo que puede hacer es ponerse colorado, puede tener sudoración, llanto después de la crisis. Y este es el trazado, ¿no? Este es el espasmo infantil. Actividad de puntas, múltiples puntas, actividad rítmica, muy alta la actividad, ¿no? Dice ipsarritmia, no hay ritmo y es muy alta. La evolución, miren, el 80% tienen retardo psicomotor, pueden pasar a síndrome de Lennox-Gastaut. El tratamiento es una urgencia en el niño, hay que hospitalizarlo, excepcionalmente domiciliario, y el tratamiento es con corticoides, ¿no? Podemos darle prednisolona o ACTH, y el tercer fármaco sería la vigabatrina, ¿no?
la vigabatrina y el cuarto topiramate. El ácido valproico en realidad no hace efecto. Hemos tenido varios años usando este ácido valproico y no nos ha mejorado o suspendido las crisis, ¿no? Y acá no es necesario que se aprendan toda esta tablita, es solamente para mostrarles cómo empezamos el tratamiento con prednisolona, ¿no? Damos a 8 miligramos por kilo y después vamos bajando poco a poco hasta quitar el medicamento, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un diagnóstico de síndrome de West, podría empezar con ACTH, podría empezar con prednisolona o también por vigabatrina. En la vigabatrina se le va a dar por vía oral, es fácil de usar, es cada 12 horas, entonces cuando funciona en la primera o la segunda semana de evolución de acá las comparaciones que han hecho, ¿no? De ACTH y esteroides orales y vigabatrina. Acá hay otros estudios, ¿no? Hormonal y vigabatrina, hormonal solo. También podemos combinar hormonal y vigabatrina. Bueno, el diagnóstico diferencial, uno de ellos es el cólico lactante. Hay niños que van por cólico de lactante a repetición a la emergencia y sin diagnóstico, y va cada semana, a cada rato, y es un espasmo de flexión y no es un cólico de lactante, ¿no? La mioclonía benigna de la infancia, la postura optótonos en los niños con espasticidad, el reflujo gastroesofágico, los síndromes epilépticos, la epilepsia mioclónica lactante, las crisis epilépticas tónicas que se pueden confundir, ¿no? Ahora pasamos al otro síndrome que les mencioné, el síndrome de Lennox-Gastaut, que se presenta en niños mayores, ¿no? En los escolares, de 3 y 5 años hasta 8 años. Son convulsiones intratables, muy frecuentes, con retraso mental, con un electroencefalograma característico, más frecuente en los varoncitos. Solo el 2 al 4% de los casos hay historia familiar de epilepsia. O sea, no requiere tener historia familiar de epilepsia. Van a ser múltiples tipos de crisis tónicas, atónicas, crisis de ausencias complejas, ¿no? Pueden ir desde 9 a 70 crisis por día. En algunos se presentan las ausencias atípicas, como les decía, y después de la crisis se recuperan con mucha facilidad. Esta es una crisis tónica, ¿no? Está caminando el niño y se desploma brutalmente al suelo. O está sentadito tomando su leche, por ejemplo, tomando desayuno, y se desploma la cabecita sobre la taza o sobre el tazón y se produce la crisis atónica, ¿no? Pierde el tono, ¿no? Atónica, pierde el tono. Los electros son variados, ¿no? Pero son característicos de Lennox-Gastaut. El pronóstico es malo, ¿ya? El 5% fallece por esta causa. A menudo el desorden se prolonga hasta la edad adulta, causa muchos problemas, mucha discapacidad. Miren, el 100% de los Lennox-Gastaut va acompañado de retraso mental, el 100%. Su pronóstico es muy malo, ¿no? Estas son los diferentes medicamentos que tenemos de antiepilépticos en el tiempo. Y miren que la vigabatrina ya teníamos en 1980, pero ha llegado a Perú como el 2010. Y no es, sí, ha demorado un montón de tiempo, ¿no? Los otros medicamentos, como ustedes están viendo, la era del 90 al 2000, en realidad ha aparecido bastantes medicamentos, ¿no? Porque al inicio solo teníamos 2 o 3 medicamentos. Y seguimos, sigue apareciendo más medicamentos, y el último que estamos viendo y que tiene mucha propaganda es el cannabidiol, ¿no? Que se usa en algunos tipos de epilepsia, no es para todos los tipos. Y las terapias por sustitución cuando hay una deficiencia, ¿no? Por ejemplo, si hay deficiencia de piridoxina, ¿no? Hasta que no le ponga la piridoxina, ese niño no va a parar de convulsionar, ¿no? Entonces es importante saber también
a qué hay que sustituir, ¿no? Cuando hay una anomalía en el transportador de glucosa, por ejemplo, ¿no? La cirugía de epilepsia es otro manejo de epilepsia. Es muy importante, interesante, cuando se hace en forma focal con todos los estudios hechos, funciona, ¿no? También nos va a ayudar en Lennox-Gastaut cuando hay muchas crisis, entonces pues, se le podría hacer una callosotomía en ese caso, ¿no? Hay terapias estimuladores del nervio vago, pero que no nos han ido tan bien, ¿ah? Se está dejando de usar estos estimuladores. La información a los padres es muy importante, ¿no? Para que entiendan cómo lo vamos. Primero entiendan la enfermedad, que no es fácil. Incluso había una mamá que hoy día decía, me he leído todo lo que he podido leer, pero hasta ahora no entiendo qué es la epilepsia, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Tener un niño sano y que de repente convulsione y después regresione, ¿vean? Es terrible, ¿no? Entonces es necesario conversar con los padres, incluso hacer decisiones con los padres y darle la medicación adecuada en el momento propicio, ¿no? De la manera más precoz posible. ¿Qué hacer cuando un niño convulsiona? ¿Qué hacer? Si convulsiona en la casa, si convulsiona en la calle, si convulsiona en cualquier lugar, ¿no es cierto? Tratar de darle comodidad al niño, aflojar todo lo que está ajustado, ponerlo en la posición lateral. Esta posición es muy importante explicar a la madre también, porque es una posición en la cual el niño va a poder respirar. La lengüita va a caer a un costado, todas las secreciones van a caer a un costado, el niño va a poder respirar, ¿no? Y acomodarlo para que no se golpee, ¿no? Bien de lateral. Incluso cuando el niño está convulsionando y está yendo en el taxi, siempre le decimos a los padres, ¿no? Póngalo en lateral, importa que siga convulsionado, pero no se va a asfixiar, ¿no? Observar la identificación del paciente, no introducir ningún objeto en la boca, ¿no? No introducir ningún objeto, ni la mano, ni un objeto. Podemos fracturar los dientes del paciente. Bueno, esta es la primera parte de la clase. ¿Está bien? ¿Estamos ahí todos? Sí, doctora. Perfecto. Como, miren, para no demorarnos, podemos en la misma clase hacer el estado epiléptico. ¿Qué les parece? Ya, seguimos en el mismo entonces, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a estado epiléptico. Entonces, ya hemos aprendido sobre epilepsias, episodios paroxísticos no epilépticos, y ahora vamos a entrar a estado epiléptico. Y ya está, perfecto. Doctora, la pantalla completa, por favor. Sí, perdón. Listo, es que tengo dos. ¿Qué he hecho? Ya está, ¿no? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿qué es el estado de mal epiléptico? En español es estado de mal epiléptico, ¿no? También puede decir estado epiléptico solamente. El estado epiléptico es una emergencia, es la emergencia más frecuente en la neuropediatría. Ocurren aproximadamente 20 episodios por cada 100.000 niños por año. Es frecuente, ¿no? Uno de cada 12 pacientes, o sea, el 12%, es el modo de debut de la epilepsia. Este estado de mal epiléptico se asocia con una mortalidad de 3% a corto plazo y hasta de 7% a largo plazo. Los pacientes que superan este estado mal convulsivo, frecuentemente presentan secuelas, ya sea funcionales, neurocognitivas, con una disminución en la calidad de vida, ¿no? Entonces, la definición en 1981 del estado epiléptico era una convulsión prolongada por más de 30 minutos, o dos o más convulsiones que se suceden sin recuperación de la conciencia al estado neurológico previo de más de 30 minutos. Ese era el 81. Y la AE, el 81, lo define así.
Ahora, desde 1999, estamos definiendo el estado epiléptico desde los 5 minutos. ¿Ya? Son convulsiones continuas por más de 5 minutos porque se considera que los que pasan de los 5 minutos probablemente llegan a 30 minutos. Si yo lo trato a los 30 minutos, va a ser muy difícil de tratarlo. Entonces, es importante que cuando ya tiene 5 minutos, hay que empezar a tratar. Entonces, es el tratamiento precoz que va a evitar que este estado epiléptico sea refractario. Entonces, estado epiléptico, a partir del 2015, duración de 5 minutos o más de la actividad convulsiva recurrente sin recuperación de la conciencia, entre ellos, pero más de 5 minutos, ¿no? También hay otra definición de crisis corta, menos de 5 minutos, crisis prolongada de 5 a 30 minutos, y aquí ya estoy hablando de estados, ¿no? Actividad convulsiva continua. 2 o más convulsiones sin plena recuperación de conciencia. Decíamos que la mayoría de convulsiones son cortas, y esta es una definición operacional, ¿no? Es una definición de para qué hacer a partir de los 5 minutos. Entonces, acá, por ejemplo, separan el estado convulsivo, el estado epiléptico convulsivo, ya, en la cual están los 5 minutos, ¿no? Los 5 minutos en que hay que empezar el tratamiento. Y los 30 minutos que hay que controlarlos sí o sí, ¿no? Y en los tónicos clónicos focales va a cambiar, ¿no? Y ya no es 5 minutos, sino son 10 minutos. Y hay que pararlo, el tiempo T2 sería 60 minutos. Y en la ausencia, hay que empezar tratamiento entre 10 a 15 minutos. Y en realidad no se conoce qué pasará en su tiempo T2, ¿no? O sea, en su tiempo T2 habrá muerte neuronal, habrá incuria neuronal, aún se desconoce, no se sabe. El estado epiléptico refractario son crisis epilépticas que persisten a pesar del tratamiento con 2 fármacos antiepilépticos dosificados y seleccionados adecuadamente, o crisis que dura más de 60 minutos, independiente de lo recibido. Y también hay estado epiléptico súper refractario. Es un estado que continúa o reaparece después de las 24 horas. Yo le doy todo el tratamiento y sigue las 24 horas haciendo crisis el paciente, ¿no? Vamos a ver la incidencia del estado epiléptico. Es de 36.1 en 100.000, su mortalidad 8.2 a 33%. Miren, el refractario es menos frecuente, pero la mortalidad es 22%, y el superrefractario es mucho menos frecuente, es 1.2 por 100.000, y la mortalidad es de 36%. Acá solamente para recordarles la sinapsis y los neurotransmisores, ¿no? Las sinapsis eléctricas son rápidas, usan poca energía, son de menor número, y las químicas amplifican, ¿no? Está la excitación y la inhibición selectiva. Y en los neurotransmisores vamos a tener al GABA y al glutamato, ¿no? Uno es inhibidor y el otro es excitador. Y alrededor de ellos están los electrolitos, ¿no? El cloro, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, etc. Y acaso es para explicar eso, ¿no? Los receptores, AMPA, NMDA, los electrolitos que juegan un papel muy importante, ¿no? En la transmisión de un estado epiléptico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el estado epiléptico? Fallan los mecanismos de control de descarga eléctrica cerebral, tanto excitatorios como inhibitorios. Hay aumento de la biodisponibilidad de neurotransmisores excitadores, como el glutamato y la acetilcolina. Y hay una baja de biodisponibilidad de GABA y pobre bloqueo de los canales de NMDA por el magnesio. ¿Ven cómo están los electrolitos?
Los canales de NMDA son primordiales en la generación de daño neuronal, mediado por calcio y la apoptosis. Entró magnesio, entró calcio, entra sodio. ¿No? La fisiopatología, hay una desregulación en el recambio de receptores GABA, hay disminución de la fosforilación de proteínas del receptor, una activación del complejo de clatrinas, una internacionalización vía endocítica, se prolongan las crisis, hay insuficiencia mitocondrial, hay necrosis y apoptosis celular y hay alteración de la barrera hematoencefálica, ¿no? Toda una fisiopatología, ¿no? Entonces acá era para ver que es un proceso, ¿no? Que en la primera parte va a fallar la respuesta GABA y en la segunda parte ya no responde GABA y hay una excitación excesiva, ¿no? Y cuando vemos en la parte inferior de mortalidad, que estábamos revisando, ¿no? Al principio, antes de los 30 minutos es bajita, pero después de los 30 minutos miren cómo sube, ¿no? Sube rápidamente y cuanto más refractario es la crisis, más comprometido está el paciente y más difícil de hacerlo reversible. Entonces vamos a tener estado epiléptico convulsivo, estado epiléptico parcial, continuo, estado epiléptico no convulsivo, ¿no? El estado epiléptico mioclónico, y acá también el psicogénico también puede haber, pero es un pseudo estado convulsivo, ¿no? ¿En qué nos vamos a basar para clasificar en este estado de mal epiléptico? En su semiología. Entonces, la semiología es, vamos a ver, el compromiso de conciencia y el compromiso motor. Entonces, hay estados convulsivos que tienen síntomas motores predominantes, estas son las formas convulsivas, ¿no es cierto? Y sin síntomas motores predominantes, en la forma no convulsiva. El paciente puede estar en coma o puede estar con una ausencia, con crisis focales o con ausencia, ¿no? De acuerdo a la etiología, vamos a ver que sea, si vemos si es sintomática o es de etiología conocida o es de etiología no conocida, ¿no? Y eso va a relacionarse con la edad, ¿no es cierto? De acuerdo al correlato electroencefalográfico, este nos va a ayudar para hacer la elección del fármaco y la agresividad del tratamiento. Es imprescindible en las formas que estamos sospechando de que es un estado epiléptico no convulsivo, porque no va a haber manera de poder hacerle el seguimiento, ¿no? Y la edad, que es tan importante, ¿no? Depende de la edad. Depende, el cuadro estado epiléptico me va a hacer sospechar de una etiología dependiendo de la edad, ¿no? Las causas, acá está otra vez, conocidas, sintomáticas, ¿no? Aguda, por ejemplo, una hemorragia intracraneal, remota, un epiléptico, progresiva, una enfermedad degenerativa, estados epilépticos con fenómenos electroclínicos definidos, por ejemplo, una esclerosis mesial temporal. Y las desconocidas que no conozco la causa, ¿no? ¿Qué factores lo precipitan el estado epiléptico? La fiebre, los cambios de medicación, a veces no conocemos, las alteraciones metabólicas, la anoxia, las infecciones, el etanol, las drogas, los tumores, etc. Factores de riesgo: epilepsia conocida, anomalías del electro, convulsiones parciales con posterior generalización, estatus en la primera convulsión, anomalías en las imágenes. En lo que hay que pedir en estado convulsivo, tenemos el hemograma, todos los electrolitos posibles, ¿no? El nivel de glucosa, por ejemplo, ¿no? La evaluación de la causa, un screening toxicológico, un panel autoinmune, una evaluación licocefalorraquídeo, un panel metabólico, de acuerdo a lo que uno está sospechando en la etiología, ¿no?
El electroencefalograma es urgente en el no convulsivo, ¿no? En el convulsivo casi no es muy necesario porque lo estamos viendo convulsionar al paciente, ¿no? En los neonatos, por ejemplo, es necesario un electroencefalograma. Hay electroencefalograma continuo que se puede hacer al pie del paciente y que nos va a dar las imágenes estas, ¿no? La neuroimagen, la más fácil de hacer es una tomografía, que hay un tomógrafo en todas las emergencias, creo. Y la más difícil, la resonancia magnética, esto ya sería para profundizar el estudio o para cirugía de epilepsia, ¿no? El PET, el SPECT, todo esto ya es para cirugía de epilepsia. Factores pronósticos, la edad, ¿no? Cuanto más pequeñito ya se estado epiléptico, el pronóstico no es tan bueno. Etiología, subyacente. La severidad del estado, viene ya en refractario, súper refractario, muy difícil, ¿no? La comorbilidad médica. El rápido inicio del tratamiento es el predictor más importante del resultado. Entonces, primero hay que darle un tratamiento sintomático urgente, identificar la causa, es importante, hay que hacerle todos los estudios. El darle el tratamiento rápido evita el daño neuronal, evita la farmacoresistencia y el encontrar la causa también soluciona el problema, ¿no? La etiología se relaciona con la edad. Ocurre más frecuentemente en menores de 1 año y en mayores de 60 años, en los límites de la vida, ¿no? Determinar la causa es muy importante. Si yo tengo un estado epiléptico, puedo pensar que puede ser un stroke, un trauma, infecciones, hipoxia, autoinmunes, sepsis, disturbios metabólicos, que haya tomado alguna droga, que sea una epilepsia, que sea un tumor, que sea otra patología cerebral, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, yo voy dirigiendo mis exámenes auxiliares, ¿no? Que sea infeccioso, meningitis, encefalitis, que sea traumático, que sea isquémico, que sea metabólico, ¿no? Y acá están los exámenes, ¿no? Punción lumbar, escáner, glicemia, ionograma, transaminasas, guardar orina para estudio toxicológico, ¿miren? ¿Y qué pasa en la fisiopatología? Hay una primera fase en la que se incrementan las catecolaminas, donde va a haber taquicardia, leucocitosis, leocitosis, hipertensión arterial, incremento del gasto cardíaco, hiperglicemia, acidosis láctica, aumento del flujo cerebral. Y una parte en la que falla el mecanismo de compensación, ¿no? Entonces, hay hipotensión arterial, incremento de la presión venosa cerebral, hipoglicemia, acidosis metabólica, congestión y edema cerebral, incremento de presión intracraneal, hipertermia, hipercalemia, incremento de enzimas hepáticas, edema, falla e intoxicación acuosa y puede fallecer el paciente, ¿no? Entonces, acá simplemente está graficado una fase compensada, una fase transitoria y una fase descompensada. Acá lo que quería que vean es cuando hay daño cerebral, ¿no? El daño cerebral empieza a los 30 minutos, por eso se usa el 30 minutos, ¿no? Y después ya empieza a subir progresivamente y el daño, cuanto más horas son, mayor daño, ¿no? Manifestaciones cerebrales inmediatas, hay falla, aumento del flujo cerebral, ¿no? Con aumento de consumo de glucosa y oxígeno, falla la autorregulación cerebral, hay ruptura de la barrera hematoencefálica, hay sufrimiento cerebral y edema regional, y hay muerte neuronal, ¿no? A largo plazo vamos a tener pérdida de neuronas, alteración de circuitos celulares, daño cortical difuso, lesiones hipocampales, ¿no? Y acá viene la lesión mesial temporal, ¿no? Principios del manejo. La mortalidad y la morbilidad se relaciona con la duración de este estado epiléptico, por lo que es prioritario su rápida identificación, además de la etiología y de la comorbilidad. Sin tratamiento es potencialmente fatal o ocasiona daños irreversibles en el cerebro.
el tratamiento debe seguir una guía clínica, ¿no? Siempre tener una guía clínica, que ahora ya tenemos a la mano, ahora tenemos en nuestro celular, etcétera. Documentar la historia clínica. Esto es lo que van a hacer ustedes cuando sean internos, ¿no? Documentar la historia clínica buscando la causa. Y otro equipo, porque son dos equipos uno está documentando la historia clínica e identificando la causa, y el otro equipo, que generalmente es el residente con el asistente, están siguiendo el ABC, están dando medicación para estopear la crisis, ¿no? Entonces, el tratamiento temprano en el estadio 1 son benzodiazepinas, ¿no? Pues el lorazepam, midazolam, etc. Estadio establecido, la fenitoína, el fenobarbital, el levetiracetam, valproato o la clofamida. Entonces, cuando uno da una dosis de la primera línea, disminuye el 56%. Segunda línea, aumenta un 7% más, 62%. Y cuando ya uso la tercera línea, solo aumento 2.3%. Entonces, lo mejor es encontrar la droga adecuada como primera línea, ¿no? Primero, segunda línea, ¿no? En estadio refractario podemos usar infusión continua de midazolam, de propofol, de barbitúricos, y en el súper refractario usar ketamina, ¿no? Sulfato de magnesio, topiramato, inmunoterapia, neurocirugía, estimulador vagal, etc. Esto es lo mismo. Esto es para que se acuerden en los tiempos, ¿ve? Anestésicos después. Y eso también, ¿no? Cuidado inicial y el ABC, la glucosa, el oxígeno, la sangre, etc. La primera línea, lorazepam, diazepam, midazolam. Segunda línea, fenitoína, valproato, levetiracetam, ¿no? Estas están las dosis, y las dosis no es necesario aprendérselo, uno lo puede tener en el celular, ¿no? Segunda línea, están los medicamentos, fenitoína, valproato y levetiracetam, ¿no? Tercer estadio ya hay que ventilación mecánica, ¿no? El electroencefalograma continuo. Los fármacos, hay que seguir con los fármacos, no se suspende, se le va aumentando nomás los fármacos. Y acá ya viene el midazolam, el propofol, el monitoreo tiene que ser agresivo, ¿no? Acá está con las dosis, esto lo van a tener, ¿no? En este esquema también ya se le puede usar la ketamina, porque bloquea el receptor del NMDA, que está incrementado en estado epiléptico refractario, ¿no? Me adelanto un poquito con la ketamina. En el cuarto estadio, ya en realidad cuando está en cuarto estadio ya no sabemos qué hacer, porque le hemos dado todo, ensayamos, ya hacemos ensayos con topiramato, con magnesio, con dieta, etcétera, ¿no? Y ya tiene que venir el equipo de paliativos, el departamento de ética, de la familia, etcétera, porque sabemos que va a tener secuelas severas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Porque este niño va a tener secuelas severas por este estado epiléptico. Y aquí es un resumen. Acá es el resumen más o menos de los estadios, la definición del estado epiléptico, qué drogas hay que usar, cuál es su objetivo y cuál es la fisiopatología, ¿no? Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico clínico, hacer el estadiaje del estado epiléptico y empezar el tratamiento lo más rápido posible, En pacientes, estos estados epilépticos se presentan bastante también en pacientes epilépticos que no, por ejemplo, que no han tomado su medicación, que tienen una enfermedad infecciosa y tienen vómitos o no toleran la medicación y no lo están tomando, ¿no? Entonces, hay que manejarlos, ¿ya? Como todo estado epiléptico, pero no hay que interrumpir el tratamiento habitual. O sea, si el niño usaba valproato con levetiracetam, seguimos con valproato y levetiracetam
y le damos el manejo como estado epiléptico, paralelo, ¿no? Entonces no hay que dejar de darles el medicamento que están recibiendo. ¿Cuáles son nuestros errores, no? Es el retraso en el manejo del estado epiléptico, ¿no? A veces hay niños que están en coma. Bueno, el niño está en coma, no le hacemos un electro y encontramos que está en estado epiléptico, por eso que está en coma, ¿no? El retraso en el manejo del estado epiléptico por falta de diagnóstico. Lo otro es una inadecuada dosis de benzodiazepina. De repente uno dice, no le voy a poner la dosis completa, le voy a poner la mitad nomás, porque no vaya a ser que haga paro cardíaco. Pero igualito, no cesa las convulsiones, ¿no? Por eso hay que tener las dosis, ¿no? Exactas y poner la dosis que dice, ¿no? Mi esquema terapéutico. Interrumpir el tratamiento habitual de fármacos. Este es otro error, ¿no? Empiezo a darles el tratamiento y me olvido de los fármacos que estoy usando. A veces esperamos mucho entre la primera dosis y la segunda de benzodiazepina, ¿no? Yo no voy a darle un chance más, voy a esperar. En estos casos no hay que esperar, no se debe esperar. Hay que tratar lo más rápido posible. ¿Cuáles son las características del anticonvulsivante ideal? Que sea disponible endovenosamente, que tenga un volumen pequeño, que su efecto sea inmediato, que no haya efectos adversos, ¿no? Que sea tan potente que en volúmenes pequeños pueda suspender la crisis, ¿no? Hasta ahora no tenemos el anticonvulsivante ideal todavía, ¿no? Acá les he puesto acá sí los medicamentos, la dosis, el intervalo entre una dosis y otra, la dosis máxima, el inicio de acción, la duración de acción, los efectos adversos. Esto para que lo tengan en su celular, para que rápidamente ustedes vean. Cuando roten en pediatría van a ver que siquiera hay un niño que convulsiona en el día. Entonces no va a estar por gusto sus anotaciones. Fenitoína igual, y como verán, fenobarbital igual, midazolam igual, y como ven los efectos adversos, van a ver que todos tienen depresión respiratoria, hipotensión y colapso circulatorio. Entonces, por eso que el paciente debe estar en una unidad de cuidados intensivos con un electroencefalograma continuo, con un equipo que lo atiende y observándole que si hace crisis o no hace crisis, ¿no? Muy bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Ha entendido todo? Sé que es una clase compleja. No se preocupen que yo no tomo dosis, ¿no? Porque eso lo pueden tener en sus copias, en su celular. Y estudien para el examen, ¿ya? Gracias, doctora. Listo, hasta luego, hasta... Doctora, un Sí. favor, ¿usted cree que pueda pasar sus diapositivas a su delegada de grupo, por favor? Ya, ok. Muchas gracias. Ya, listo. Ya.